Bien, esperemos igual un minutito que se conecten el resto de compañeros, por favor, para continuar. Bien, les comentaba sobre la película Dos para el Camino de Jaime Cuesta, ¿no? Que fue hecha con codirección con Alfonso Naranjo, también ya lamentablemente fallecido. Él era actor también y en esa época de Jaime Cuesta, el cine un poco que se hacía, aquí en el Ecuador al menos, era un cine de vocación más que una industria. O sea, Jaime Cuesta tenía los equipos porque él se dedicaba a la publicidad. Alfonso Naranjo escribía algunos guiones, pero igual para la publicidad. Entonces decidieron eso, unirse un buen día. eh, el, Ernesto Albán era un actor reconocido por más de 40 años de trayectoria en las tablas, había hecho también cosas en televisión, ustedes recordarán el Evaristo. Entonces era, digamos, una fórmula para el éxito y sí, al menos aquí en Ecuador le fue bien. Entonces, igual quisiera preguntar sus opiniones, sus apreciaciones acerca de esta producción nacional, Dos para el Camino. ¿Quién quisiera comentar, por favor? Vamos con Francisco. Le escuchamos, por favor. Muy bien. Bueno, la verdad es que creo que aquí uno tiene que verla, esta película, más con el corazón que con la mente. Porque después de ya de ser esta la novena sesión, en realidad usted ya se puede decir que ya nos hizo ver algunas cosas que permiten justipreciar, digamos, una obra cinematográfica, ¿no? Y si nos vamos a tener a estos temas, el asunto montaje, sonido, cinematografía, trama mismo, no es algo que sea memorable, digamos así, ¿no? Creo que debemos dejar de lado eso al momento de apreciar esta obra. Y yo la veo, imagínense lo que voy a decir, pero digamos es lo que se me ocurre en este momento. Yo lo veo como que, aunque no fue nunca su intención probablemente, nos ha documentado al ecuatoriano de esa época. O sea, realmente me hizo recordar pues de mis primeros años laborables y de cómo era el ecuatoriano de esa época. O sea, realmente, digamos, hasta se puede decir que lo extraño, porque ya no somos así. Ya no somos así. La nueva generación es así. De hecho, a mí las experiencias que yo tuve, sobre todo que yo viajaba de Guayaquil a Quito, mis experiencias eran encontrarme con gente así, como la que se ve en la película, ¿no? Tenemos diferencias, lógicamente, de conducta, de lenguaje, bueno, en fin, una serie de características ya regionales que no, digamos, se transmiten en algunas personas, en la mayoría, digamos así.
Y yo me recuerdo de la gente de esa época muy amable, muy excelentes anfitriones. Realmente, si me pongo a comparar, nosotros éramos muy inferiores en ese terreno, ¿no? Muy afectuosos. Entonces, esta película me ha permitido volverlos a ver. O sea, por eso digo que en este momento yo lo veo así como que se ha convertido en un documental, aunque jamás haya sido esa su intención. Y me disculpo porque si hay alguna cosa adicional con respecto al valor de esta película, yo no quiero dar a entender que la estoy minimizando. En realidad no. Y el contexto en el cual yo ubico esta película es más hacia el hecho de que estamos empezando tarde. Mire lo que hicieron, digamos, unos años atrás, unos 15 años atrás en Cuba, y nosotros estábamos ya aquí hablando del año 81 y claramente nosotros estábamos empezando. No quiero utilizar ningún término negativo. Por eso quiero resaltar esto, ¿no? De que esta es una obra que tiene para mí un valor muy sentimental. Digamos, me pongo en el lugar de la gente que lo hizo. En realidad no había dinero, propiamente no había capital, respaldo, ni de organismos públicos ni privados, ¿no? Entonces, realmente la gente que lo hizo es una gente heroica. Saquemos adelante esto. Sí me quedan todavía ahí algunas tareas que no las he cumplido, que normalmente las hago, pero en esta ocasión no me ha sido posible, que es indagar más de los nombres de los actores, ¿no? Por ejemplo, ya usted menciona a la dama que aparece ahí, que tiene un nombre norteamericano, pero que no sé si realmente sea extranjera o sea ecuatoriana. Me parecía que era ecuatoriana por la forma de hablar, pero el sonido puede haber sido impuesto, ¿no? Así que impostado. Así que esa es una incógnita para mí. Y también el papá, el nombre del personaje que hace el papá, porque ese es el más común de los que yo encontraba cuando me iba en la década del año 80 a Quito, ¿no? Y le repito, muchas gracias por esta oportunidad de volverlos a ver. Eso sería por mi parte. Gracias. Gracias, Francisco. Sí, Annie Rosenfeld sí es ecuatoriana y es mamá de los Tercer Mundo, de un grupo rockero nacional, que bueno, ellos también ya tienen sus años. Y el personaje que hace el papá es justamente Alfonso Naranjo, el co-director y co-guionista de esta producción que lamentablemente ya falleció. Vamos por favor con María Belén. Sí, ¿me escuchan ahí, por favor? Sí, sí se le escucha, María Belén. Gracias, tenía un problema. Sobre todo lo que yo quiero decir es que es la primera vez que yo veo la película. Entonces, yo más me concentré en la trama, más que nada, digamos, me dejé llevar por la historia. Y que, bueno, yo primero vi la de Memorias del Subdesarrollo y luego vi esta. Entonces, el vínculo que yo les hago, la relación entre estas dos, es de ese retrato social, el retrato de la gente, quizá, mostrar el costumbrismo, cómo es la gente, su forma de actuar, digamos, ante ciertas situaciones, depresión también, en la forma, digamos, en situaciones de presión, cómo actúan. Entonces, sobre todo eso. En lo técnico no me fijé mucho en realidad, pero en lo que sí tengo presente es que, bueno, no se veía tampoco, digamos, algún recurso, que utilizaban algún recurso fuera de lo normal, o por mi parte, por lo menos, no como para destacarlo. Entonces, eso sobre todo, la relación que yo hice entre las dos obras, y sí, también ha sido redescubrir y de descubrir lo que fue todo eso, digamos, la producción, lo inicial aquí en el país, y asimismo también de esta artista me interesó mucho. Por lo general no me gustan mucho las obras donde cantan, ¿no? Los musicales, pero me llamó mucho la atención, entonces me puse a buscar. Ella también es cantante, fue cantante en su momento, no sé si aún continuará, entonces me llamó mucho la atención.
Y bueno, hoy la pude ver a la película, entonces en lo que va del día, antes de entrar al taller, estuve buscando al respecto y eso es lo que me llamó la atención. Gracias. Bien, María Belén, muchas gracias también por su apreciación. Sí, es interesante, ¿no? Lo que acaba de marcar y a mí también me parece que refleja eso, refleja una realidad. Igual, Memorias del Subdesarrollo refleja esa realidad que se vivía en ese momento, ¿no? Y la posición un poco crítica también de los intelectuales de esa época, en el caso de Memorias. Y algo que sí, que de pronto no se plantearon, pero que es muy importante, es, y el cine hace eso, reflejar la realidad de ese país y de ese momento, de ese tiempo que les tocó vivir. Y Dos para el Camino sí hace eso, ¿no? Uno ve los personajes de la época tal como eran, ¿no? Y sí, creo que en ese sentido, es también esta película un reflejo de esa realidad. Vamos con Mario, por favor. Sí, gracias. Bueno, yo ya había visto esa película cuando era muy jovencito, iniciando la adolescencia, a principios de los 80. Y sí, además de la nostalgia de tratar de recordar esos años, pero efectivamente, como decía Francisco, ya uno no puede dejar de hacer un análisis un poquito más profundo, ¿no? Desde ese punto de vista, pues obviamente se nota que es una técnica que inicial, en cuanto a manejo de la cámara, muy común, diálogos un poco, ¿no? Los artistas además de Ernesto Albán y Carmiñani, creo que el resto eran artistas bastante improvisados, sobre todo los que asomaban eventualmente ahí. En fin, podría ser una simple comedia que no tenía mucha trascendencia, que buscaba éxito comercial, que buscaba divertir, pero tiene el mérito de haber sido, según yo creo, una de las primeras películas realmente hecha casi solo por ecuatorianos, con temas ecuatorianos y no copiando de pronto eh, las ideas de las producciones mexicanas o norteamericanas, sino tratando de buscar nuestra propia vertiente, nuestra propia realidad. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Más allá de las cuestiones técnicas o actorales, me parece a mí que la intencionalidad es lo que vale, la intencionalidad de tratar de demostrar nuestra realidad, de presentar los barrios populares del Quito colonial de esa época, el ver las ferias de los pueblos y también de alguna manera los personajes, ¿no? Los personajes representan a dos sectores de manera opuestos los dos por el camino, pues somos vividores, semi-proletariados, podríamos decir, que sobreviven en base a lo que puedan, al juego, a la estafa, a la venta ambulante, a la charlatanería. Y los otros dos protagonistas, del papá y la chica, pues de la burguesía que existía en ese momento, ¿no? Negociantes, hospedados en hoteles grandes. Bueno, me parece una historia un poquito rosa, así, del amor entre un semiproletario y una pequeña burguesa o burguesa. Pero no obstante, el asunto de mostrar la realidad de esa época me pareció muy interesante. Y también hacía reflexión de estas épocas de los inicios de los 80, la vuelta a la democracia, las protestas contra el gobierno de Roldós Hurtado, la muerte de Roldós, los paros del FUT, la acción que empezaba a darse en esos momentos, lo que empecé también una acción de un país que despierta, un país que se consolida, que sale del papel de ser un país bastante atrasado, semi-feudal, y empieza a industrializarse, empieza a tener una clase obrera que pelea de mejor manera, empieza a ampliar sus horizontes, ¿no? Yo creo que desde ese punto de vista es una película que sí relata de alguna manera cómo era el Ecuador de esa época, con una realidad aún de arribismo, aún de querer parecerse más a los países, entre comillas, desarrollados, y también minimizar lo nuestro. Yo creo que una de las escenas más logradas y que a mí por lo menos me gustó mucho es la escena que Evaristo, bueno, Ernesto Albán, no recuerdo cómo se llamaba el personaje, hace de un indígena, cuando va a vender el pavo a la señora más rica del pueblo donde estaban. Es notorio ver cómo le tratan despectivamente al indígena, cómo se burlan, cómo lo minimizan, pero también
la venganza del indígena, cómo le estafa, cómo le hace caer en ridículo. Entonces me parece una de las escenas más interesantes, más logradas. Lo otro ya la trama amorosa y eso pues creo que es bastante común en esas épocas en Latinoamérica, ¿no? Pero me pareció muy interesante, pero creo que no podemos dejar de hacer un análisis un poco sociológico, un poco más concreto, más que allá de lo técnico, ¿no? Pero yo creo que en todo caso es uno de los primeros experimentos, una de las primeras acciones realmente hechas en el Ecuador para hacer un cine comercial, o mejorando la técnica con elementos nuestros, aunque obviamente no tenía la idea de que podía estar a la altura de la calidad del cine latinoamericano que tiene mayor desarrollo, mayor contenido social, pero me pareció importante como un inicio. Es lo que yo podría señalar, Carlos. Gracias. Gracias también, Mario. Y algo que mencionó y me parece importante, el hecho de la identidad. Justamente es una película en busca de la identidad. Y ese ha sido un poco la trayectoria del cine ecuatoriano, ¿no? Una búsqueda de identidad. Y justamente eso es lo que se empieza a vislumbrar en esta producción, porque después de esta Dos para el Camino, 10 años después viene La Tigra de Camilo Luzuriaga, que también es igual una búsqueda de identidad basado en el libro de José de la Cuadra, ¿no? Entonces, sí, yo creo que el cine ecuatoriano ha estado trabajando, ha estado tratando de buscar esa identidad, ¿no? De tratar de reflejarnos lo que somos. Y esta película, sí, a pesar de sus bemoles que le podemos ver, sí hace eso, ¿no? Una búsqueda de identidad. Les he preparado también una entrevista a Jaime Cuesta, el director de la película, que ya falleció, pero esta es una de las últimas entrevistas que se le logró hacer y que quisiera igual enseñarles y después seguimos hablando, por favor. Me cansé, yo trabajé mucho. Desde los 6 años estoy en esto, inventando el cine. Lo más importante en mi sueño fue hacer películas educativas. Hice algunas, mira, El Grito Sublime en 18, era sobre la epopeya de 1809, del 10 de agosto. Un cortometraje, ¿no? Hice Cartas al Ecuador, hice Caminos de Piedra. Es difícil, sobre todo, sacrificado, demorado, porque no sabes cómo hacer una cosa y si no tienes a quién recurrir, no has estudiado, ¿no? ¿Dónde ibas a estudiar? ¿Y con qué plata me iba a mandar mi papá a la Argentina o a cualquier parte? Imposible. Entonces tenías que descubrir. ¿No has visto pasar un hombre corriendo? ¿No ha oído pasar un hombre corriendo? ¿No ha oído pasar un hombre corriendo? Yo me siento y veo la película, es mala o es buena, no me interesan tus problemas porque cada persona que va a ver una película no le interesa los problemas que mi mamita me dijo, que me pegó, que no pude... No, dice, ¿es buena tu película o es mala? No me interesa. Y es verdad, a nadie le interesa qué sacrificio que has hecho para hacer una película. No me interesa, la película es buena, me río o no me río, lloro o no lloro, punto. Logras mover las fibras del alma o no las mueves y punto. Pero que hiciste esto, que me pasé aprendiendo esto 8 días. ¿Quién es usted? ¿Por qué está allí? ¿Cómo entró aquí? ¿Cómo está ahí? Tranquilícese, tranquilícese.
Me perseguían unos gángsters y tuve que meterme en el carro. Estaba yendo yo a Guayaquil y para abrir una bomba, el carro decía Cuesta Ordóñez. Y señor, ¿usted hizo una película? Ah, sí, le digo. ¿Y cómo así la viste? Al empleado, ¿no? Dice, es que a mí me encantaba la película y yo la vi. Ah, le digo, qué bueno, porque yo creí que nunca la había visto nadie porque la pasaron muy tarde. Estaba programada para las 10, que ya era un horario muy tarde en Gama Visión. Y la pasaron a las 11 porque hubieron cadenas nacionales esos días. 2 cadenas seguidas del gobierno, entonces la programación subió. Y yo pensé que no la había visto nadie, excepto mi amiga Mónica, que yo había pedido y que sí la vio. Y este tipo, entonces le digo, qué bueno que la viste, ya, bueno, ¿cuánto es tanto? Y me debe $10 más, o 10.000 sucres en ese tiempo, sucre. ¿Por qué? Le digo. Me dice, señor, es que yo tenía que coger el taxi para llegar a tiempo, para ver su novela, y yo gasté en taxi, así que devuelvan. Le pagué feliz de la vida. Le di el taxi que había gastado él en ver la película. Ese, y uno de la Tacunga, un ingeniero, estaba filmando yo un documental. Me dice, ¿y qué más hace usted? Le digo, bueno, hago miniseries, comerciales, y esto y el otro. Me dice, a mí me gusta el cine nacional, las cosas nacionales. Le digo, qué bueno, qué bueno. Me dice, ¿cuál hizo usted? Le digo, no la de haber visto porque salió muy tarde. No, dígame cuál. Crimen del silencio. Claro que la vi. Le digo, ¿la vio? Puta, qué bueno, le digo. Y me empieza a dar los textos de los artistas, el texto del abogado que hablaba en el juicio. Y me dice, y fulano, y mengano, y no sé qué. Pero al pie de la letra, me quedé así, absorto, no podía creer. Le di un abrazo y lloré de la felicidad, pues que el tipo se sabía los textos de la película. Lo mismo fue en Venezuela, 2 para el camino. Yo escondido en la proyección de la sala de proyección, pucha, porque estaban invitados Virri de Cuba, no sé quién de la Argentina, películas del carajo. Y mi película, pues una comedia sencilla, digo, ¿para qué me invitaron a mí? ¿Yo qué hago aquí metido en esta vaina? Y entonces había un brasilero, Nelson Pereira dos Santos, famoso, cineasta, y era mi compañero de cuarto, pero yo no sabía ni quién era. Y entonces me dice, ¿cuándo proyectan tu película? Le digo, el miércoles. Me dice, yo tenía que irme el lunes a Brasil, pero me voy a quedar. Le digo, ¿para qué? Para ver tu película. Le digo, no, ándate nomás, no te preocupes, ándate. Vas a perder el tiempo, ¿por qué te vas a quedar? No, es que sí, yo pensé que la proyectaban mañana, pero si es el miércoles, me quedo hasta el miércoles. Le digo, no, por favor, ándate, no te quedes, porque no tienes nada que hacer aquí. Y el tipo se quedó. Y entonces yo no sabía dónde meterme. En la embajada de Francia, que hubo una recepción para los cineastas, yo, hablando con los cineastas, les digo, mira, mi película la van a pasar el miércoles, pero yo creo que deberíamos ver otra película en vez de esta. ¿Y por qué no hablas, me ayudas para hablarle al director de la programación, que la retire la película mía y pongamos a otra película que a lo mejor no la vimos porque se cruzó el horario y repitamos alguna otra si es que no hay otra? ¿Y por qué quieres hacer eso? Digo, bueno, es que la mía es una comedia así, sin mayor importancia. No, pero es tuya, sí, entonces tenemos que verla. No, le digo, pero mira, para no alargarte el cuento, eso era una exhibición el miércoles. Y todas las películas había, en una sala de 500 personas había 100, 150, 200, ¿no? Que yo iba a ver las películas y asombrarme de las películas de estos amigos. Y el total que yo quería era que nadie vaya y que no se exhiba la película, incluyendo este compañero de cuarto, Nelson Pereira. Total que el día miércoles, para sorpresa, llego yo a la sala del Ateneo de Caracas. Llena la sala, más gente que en las otras películas. Yo, chuta madre, ¿qué fue que yo, tratando de decir que no vayan, creé más expectativas y la gente fue más? Era llena la sala, digo, no puede ser, puta, ¿y ahora qué hago? Entonces me encerré en la sala
de proyección. Y ahí yo siempre estaba viendo que proyectaran la película, ¿no? Y al final de esto había un debate. Entonces yo no quería bajar al debate. ¿Qué debate? ¿Qué voy a decir? Ahí fue que dije que si buscaban el mensaje que no lo iban a encontrar y que no peleemos sobre ese álbum. Entonces yo escondido ahí, terminó la película y se acerca un tipo, sube un tipo. Señor, el director de la película está aquí. Sí, le digo, ¿qué pasa? Dice, está esperando para el debate. ¡Chuta madre! Se me armó el lío. Dije, ¿y ahora qué hago? Vea, apague las luces para ver si, le decía apague las luces para ver si ya la gente se va. Prendíamos la luz y ahí la gente esperando. Puta, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces bajé desesperado. Y el tipo me salvó. El portero dice, señor, ¿usted es el director? Sí. Puta, qué buena película, qué bestia, lo mejor que se ha pasado en el Ateneo. Ah, digo, ¿en serio? Puta, lo mejor, huevadas que pasan. Puta, yo bajé ya con los ánimos que me dio portero. Bajé a me subí al escenario, entonces ahí fue que dije que si buscaban el mensaje, que no pierdan el tiempo, porque no lo iban a encontrar, ni me pregunten nada sobre eso, ¿no? Y digo, pero miren, el señor portero que está ahí me ha hecho bajar porque yo estaba escondido en la sala de proyección arriba para no tener confrontación con ustedes. Pero el señor me dio ánimo porque dice que es la mejor película que ha visto en el Ateneo de Caracas. Y entonces yo le creo al señor porque ese señor es igual al pueblo ecuatoriano, exactamente el mismo, con el mismo. Y en Quito y en Ecuador gustó la película, y cómo no le va a gustar al portero, al amigo de ahí, que yo pido un aplauso para él, le aplaudieron y el tipo era feliz creyendo que le había pegado, pues el portero, feliz. Y entonces, ¿sabes qué? Que causó buena reacción, por eso te digo que me salvó el portero. Porque con esta reacción todo el mundo le encontraron un mensaje. Que era la chica, la Annie Rosa, era divina. Que esta película era una maravilla, que la había entretenido, que le había encantado. Y que tú debes estar orgulloso. Y yo pido un aplauso porque esta película... ¡Puta! Van a alargarte el cuento, me pedían autógrafos, salí feliz de la vida. Pues, o sea, mejor dicho, creyéndole al portero, dice, en Venezuela no se ha pasado una película mejor que Dos para el Camino, para que lo sepan. Para que tengan un pelo hermoso como de el profesor Von Rappen, un pelo bueno, fuerte, una cabellera pero de caballero. A la cabeza que habla, ponle pelo mágicos, que hace mágicas a todas las cabezas. Silencio, atrevido, te adivina la suerte. Cabeza mágica, ¿por qué no adivinas quién me denunció al comisario en Quito? Silencio, atrevido, te la vas a ver conmigo. Mira, eso no tiene precio. Cuando tú sientes eso, es que estás realizado. ¿Ya? Estás realizado porque no puede ser que algo que has hecho que conmueva y que la gente se emocione. Eso es lo que no paga, así no ganes nada. Eso no te paga nadie ni nada. Esas son las emociones más grandes que puedas tener. Bueno, se puede decir que llevo la felicidad a los pueblos. ¿Eres político? No. Bueno, igual. Soy vendedor de fantasías. Me hice un guión de la historia de mi papá, donde estoy involucrado yo, colegas, amigos, toda la historia del cine nacional a través de eso, porque es interesantísima la historia de mi padre. Es llena de aventuras y de cosas reales, ¿no? Mi papá firma el Congreso Eucarístico de Guayaquil y yo me sacaban del colegio por las pensiones del colegio. Entonces mi papá, desesperado, dice, voy a vender piedras. Entonces le ayudamos a coleccionar piedras en quintales, piedras en el río, chiquitas, grandes y todo. Digo, papá, ¿y cómo vas a vender esto? Dice, vas a ver. No, entonces va y Congreso Eucarístico y entonces el pueblo para ver la película. Entonces se para ahí afuera
a la gente que estaba ahí. Dice, señores, hay una entrada. La entrada vale 1 sucre y 2 sucres con la piedra del Congreso Eucarístico bautizada y bendecida por el cardenal no sé cuántos, que se hizo al pie del río no sé cuántos. El que quiere con piedra, pase acá. Y los que quieren sin piedra, acá. Entonces, ¿con piedra o sin piedra? Con piedra, 2 sucres, 1 sucre. Y vendía piedras, compañero. Yo veía eso, pues. Eso entre cientos de ese tipo de anécdotas del carajo, por ejemplo. Esa era la película. Empieza la película, que es verdad, un tanque avanzando al Palacio de Gobierno y mi papá filmando y se le acaba el rollo y se entra a la iglesia y me dice, cámbiame el rollo, que apúrate que ya avanza el tanque. Entonces yo le cambio el rollo, mi papá sale y le dice al general, espérese que la historia no puede continuar hasta que mi cámara no esté lista. Y quedaba como un testimonio de uno de los pioneros del cine que junto con su hijo y mucha gente más floreció el cine nacional. Alejo, estaba pensando que a lo mejor pudiéramos seguir viajando juntos. Maravilloso. Yo necesito un socio de tu talento. Ya verás los negocios que vamos a hacer. Hecho, hecho. Además que tengo una corazonada de jugador. Sí. Que si sigo contigo, la vuelvo a encontrar. ¿A quién? Tú sabes a quién. Ya sé, ya sé. Ya sé. Bien, esa es la entrevista a Jaime Cuesta, ¿no? En donde cuenta justamente algunas anécdotas, ¿no? Tanto de él como de su papá y de la película Dos para el Camino. Y algo que volviéndole a ver, porque esta entrevista se la hizo hace algunos años, lamentablemente Jaime ya es fallecido, es un poco ese sentimiento de minusvalía, ¿no? Que un poco creo que ya en las nuevas generaciones ya no existe tanto eso, ¿no? Pero que sí hubo un momento de nuestra historia que era eso, ¿no? Que no nos valorábamos. La anécdota que cuenta él en Venezuela es real. O sea, él no quería que vayan a ver su película, él no se daba el valor que tiene que tener cualquier producción, ¿no? Entonces, yo creo que ya las futuras generaciones han superado ese problema, que creo que era un problema de los ecuatorianos, ¿no? El no valorar lo nuestro y el no valorarnos lo que somos. Bien, no sé si alguien quiere comentar o preguntar algo con respecto a esto. Sí, Verónica, por favor. Buenas tardes con todos. Sí, me pareció muy conmovedora la entrevista, la verdad. También es algo que dijo al principio de la entrevista que me quedó sonando, esto de, como usted dice, o sea, no sé, yo lo tomé más bien como humildad, puede ser, pero también que él mencionó como que todo se iba también aprendiendo en el camino y que como no hay... diría yo, o sea, lo enlacé con el último texto que usted nos mandó como de este problema que tenemos en Ecuador también de no haber ese apoyo, ¿no es cierto?, al cine. Entonces, no sé, o sea, lo escuché hablar a él hace mucho tiempo, de lo que habló, de lo que pasó hace tiempo, y me parece que el problema sigue siendo latente y es algo que se lo menciona en el último texto que usted envió. Entonces, solamente esa relación quería hacer. Muchas gracias. Gracias, Verónica. Sí, efectivamente, o sea, hay un problema de falta de unidad, ¿no? En el medio audiovisual ecuatoriano que espero que igual se lo vaya superando, ¿no? Pero sí, ahora que menciona el texto de Pocho Álvarez, es un hecho real que muchas de estas asociaciones o de estos gremios, cada cual jala para su lado y eso está mal, ¿no? Porque
no se trata de que se beneficien unos en detrimento de otros. O sea, la idea creo que como país, como sociedad, es que todos tenemos que crecer iguales, ¿no? Y todos debemos tener las mismas oportunidades de desarrollar los proyectos. Vamos con Mario, por favor. Sí, gracias. Bueno, a mí me pareció muy interesante la primera vez que una entrevista al director de Dos para el Camino. Y realmente yo me imaginaba que era alguno de las élites ilustradas de la intelectualoide. Y realmente cuando le escucho hablar, primeramente su hablado, su expresión es la de alguien muy popular, ¿no? Y alguien muy popular con sus términos, con su forma de hablar muy pueblerino. Y lo que cuenta, lo que entiendo que cuenta él, también habla de que su papá también era un precursor de los documentales o del cine. Entonces me parece que más allá de que uno podría especular de que era alguien de clase pudiente y que hacía el cine como por moda o por tratar de imitar, yo creo que más bien era en los hechos un artesano del cine, un artesano de algo nuevo. Y yo creo que debe haber otras más producciones y del mismo papá debe haber producciones documentales que creo que es fundamental o debe ser ya de pronto la Cinemateca de pronto tendría recogido, recopilada su obra. Me parece a mí que es muy interesante ver esto, ¿no? Como esta película que hemos dicho que es innovadora, a pesar de las críticas técnicas, lo que sea, pero efectivamente es la primera película de cine nuestra que busca su identidad. Me parece que es importante también quién lo hizo, ¿no? Creo que es por eso, por lo que como señala, que tiene una extracción de clase donde recuerda a su papá, que de pronto le buscaba la solución con la viveza criolla, con la capacidad de creatividad, que conocía bien el ambiente que él reflejó en su película. Me parece que es muy interesante eso. Y pues que creo que sí fue muy interesante esa película y el director que realmente le ayudó para que las nuevas generaciones de cineastas vayan encontrando el camino, ¿no? Y solamente he propuesto lo que comentabas del texto que leímos, que seguramente lo analizaremos más luego, pero efectivamente lo importante es de que entender que el cine y el arte tienen que eh, estar al servicio de la realidad, al servicio de la situación, no al servicio de grupos. Yo pienso que de lo que hemos visto hasta ahora, todas las películas que hemos visto han sido, y todas las grandes escuelas de cine, o por decirlo de esa manera, el neorealismo y todo lo que hemos visto, han sido productos del proceso social. Entonces creo que tenga aquí en el Ecuador, los cineastas, los intelectuales tienen que involucrarse en el proceso social, para que tenga aquí el cine haga cosas únicas, como estoy seguro que se puede hacer. Gracias, Carlos. Gracias también, Mario. Vamos con Francisco, por favor. Bueno, debo agregar aquí que después de escuchar y de verlo al director de la película, al señor Cuesta Ordóñez, sus expresiones, su forma de ser me hace ver que él era realmente un grande. Él era una persona grande en este tema, porque precisamente su modestia, quizás efectivamente orientándose quizás un poco en extremo a minusvalorizarse, pero realmente es una persona modesta, pero que no resalta la virtud que tenía, y que era un hombre de hechos, era un hombre de acción. Él efectivamente no era un intelectualoide, uno que escribe o habla en difícil, sino habla en el lenguaje común, corriente, que se comunica bien. Entonces, yo no lo había escuchado, ni siquiera sabía cómo era su rostro, el del señor Cuesta, pero me ha dado una impresión muy favorable la